Hola amigos del canal, vamos con un nuevo vídeo. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que deja comentario, que da like, y sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente que comparta los vídeos para que llegue esta información a la gente que lo necesita. También decir que para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, en un comentario. Hago consultas personalizadas. Por precio económico, no sería gratuito, pero sería por precio económico. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales. Cualquier cosa me preguntáis por ahí por WhatsApp y yo os dejo la información. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Esto ya saqué un vídeo no hace mucho, pero hay un suscriptor me hizo la pregunta, hoja enroscada, hoja enrollada. Entonces vamos a ver los dos puntos principales por los que se puede doblar una hoja o enroscar. Primer punto, tenemos ese insecto que yo normalmente no trato para este bicho, pero ahora vamos a ver el remedio para este problema, que para mí nunca llega a ser un problema muy grande, pero bueno, hay un hongo que es ecológico y va muy bien contra los gusanos. Como digo, no hace mucho que saqué un vídeo como este, y después tenemos, ahora vamos a ver los dos, como siempre intentamos dar las soluciones aquí. Después tenemos que hay veces que las hojas hacen así, como estoy haciendo con la mano. Y eso puede ser deficiencia de algún nutriente, que vamos a ver ahora. Normalmente la hoja del aguacate, cuando hace frío, o incluso la hoja del aguacate normalmente, pero yo pienso que cuando hace frío tiende a contraerse un poco más a ese doblez, pero por naturaleza la hoja del aguacate tiende a tener esa pequeña curva, como estamos viendo, ¿vale? Ahora, si ya está demasiado cerrada, como estoy haciendo así con la mano, entonces sí es que tenemos algún problema. Sí es que tenemos algún problema. Por ejemplo, ahí estamos viendo cómo algunas hojas están un poquito dobladas hacia adentro, pero normalmente la hoja está pues más o menos plana, como digo, tiene tendencia a ese doblez hacia adentro, o sea que eso es normal. ¿Qué es lo que pasa? Que sí puede haber una deficiencia de un nutriente, pero vamos primero con el remedio para ese gusanito. Como digo, porque tengas alguna hoja así doblada, no es un mayor problema, ¿vale? Si quieres hacer un tratamiento, hay un tratamiento ecológico bastante efectivo que se llama Bacillus thuringiensis. Ahora vamos a ver. Es un hongo que se le pega al gusano y eso es un gusanito que después sale una mariposa, ¿vale? Come un poquito la hoja, tal, pero no. A veces se pone mucho en hoja nueva. Si tenemos una gran plaga de esto, pues sí, hacemos un tratamiento. Yo, como digo, yo normalmente sí en alguna hoja y tal, no suelo hacer tratamiento para este bicho. Pero si hay personas que, sobre todo en alguna planta nueva, que es más pequeña, y ve mucha hoja con la punta enrollada y con ese gusanito dentro, pues dale al Bacillus thuringiensis. Ahora vamos a ver el paquete. Bueno, viene de diferentes maneras, pero es un hongo que se llama Bacillus thuringiensis. Ahora vamos a ver el nombre. Ahí estamos viendo, es como un gusanito. Es un gusanito que se enrolla ahí, hace el capullo y después sale la mariposa y come un poquito de hoja y tal, pero tampoco llega a ser una gran plaga. Y cuando vemos la hoja curva ahí, normalmente puede ser por como dije, normalmente es algo natural en la hoja del aguacate. Ahora, si vemos que tenemos mucha hoja de esta así cerrada, puede ser una deficiencia de cobre. Normalmente debería de ser una deficiencia de cobre. Vale, esto yo como siempre digo, siempre te recomiendo que hagas tus analíticas. Por eso yo siempre hago una analítica de tierra cada 2 o 3 años y una analítica de hoja todos los años. Y así voy viendo si tengo alguna deficiencia muy baja, si tengo algo muy alto. Pero bueno, ¿cómo corregimos? Pero ya te digo que si quieres corregir una deficiencia, la deficiencia de cobre... si estás haciendo las cosas bien, no deberías de tenerla, pero a veces, bueno, podemos tenerla. Si estás añadiendo micronutrientes cada ciertos meses, ya sabemos que los micronutrientes son estos mix que vienen con boro, zinc, cobre, hierro, molibdeno, manganeso y viene cobre. Ya con eso deberías de tener el cobre cubierto. De todas maneras, yo siempre recomiendo hacer una fumigación una al año con esos microelementos de cada ciertos meses. Para eso está, si queréis un plan de abonado, me contactáis vía WhatsApp. Y una fumigación. Ahí estamos viendo el Bacillus thuringiensis. Ahora seguimos con el tema del cobre.
Porque también puede ser un poco de deficiencia de zinc. A veces la deficiencia, pero normalmente la deficiencia de zinc es que la hoja se pone más pequeña. Esto lo vemos en el curso de identificación de carencias nutricionales. Ahí estamos viendo el insecticida para los gusanos, es totalmente ecológico. Es esta molécula, perdón. Esta no es una molécula, perdón, es un hongo ecológico que se pega al gusano y lo mata, pero es una bacteria. ¿Es una bacteria o es un hongo? No recuerdo bien si es una bacteria o es un hongo, pero bueno, que sepas que es ecológico, pero muy efectivo. Es ecológico, pero muy efectivo. Se llama Bacillus thuringiensis. Esto la marca pone Bactur. Este viene en forma de polvo. Yo siempre lo he comprado en forma de polvo. Sé que también hay en forma de líquida. Pero normalmente yo por aquí también lo consigo más en forma de polvo. Bacillus con 2 L's, thuringiensis. Eso a cualquiera que se lo digas en algún donde venden productos de estos tipos y tal, le dices Bacillus thuringiensis para las orugas, los gusanos y todo esto, que es ecológico y ya te debe de decir. Bueno, y aquí estamos viendo ahora lo que es el caldo bordelés, que nos serviría, yo siempre recomiendo hacer una fumigación. Antes recomendaba 2, pero suele dar exceso de cobre, entonces con una fumigación al año ya tendrías para tener las necesidades de cobre cubiertas de tu planta. Ya sabemos que el cobre es un excelente fungicida, esto es cobre con cal, ¿vale? Es el caldo bordelés. Si no, pues oxicloruro de cobre, es lo más recomendado, oxicloruro de cobre o caldo bordelés, que es sulfato de cobre con un poquito de cal, pero bueno, es como si fuera oxicloruro de cobre, ¿vale? Que lo damos fumigado y va bastante bien, en dosis pequeñas, al igual es 1 gramo o 2 gramos por litro, es este fungicida, aparte que es muy buen fungicida para el tema de los hongos. No aplicar al suelo porque te va a dar exceso del cobre. El problema que tiene el cobre es ese, que sí, por eso solo digo que una fumigación al año y ya tienes cubierta la necesidad de cobre para todo el año, ¿vale? No apliquéis cobre al suelo, que sabemos que el cobre mata microorganismos y es muy tóxico para el agua y para la planta también. Si lo aplicas en mucha cantidad, es tóxico para la planta. El cobre con una fumigada, con esos mix que vienen de esos paquetes de micronutrientes, que ya te vienen todos los nutrientes con el cobre, molibdeno y todo eso, ya con eso y una fumigación de cobre al año ya tendrías tus necesidades cubiertas de cobre. Y si aún así sigues viendo alguna hoja así doblada, que sepas que puede ser por mucho frío o incluso podría ser un poco de deficiencia de zinc, pero como digo, la deficiencia de zinc suele ser que la hoja se queda más pequeña, pero todas estas cosas, tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, cualquier cosa me hablan al WhatsApp. Bueno, espero haber podido responder esta duda y un saludo.